En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos se les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Una interesante lectura en este día, y es el tema de la división, de la envidia espiritual, de la guerra de religiones, ¿sí? Cuando la gente de Jerusalén se da cuenta de que Pedro estuvo con los paganos, o sea, personas que no eran judías, que ahorita ya son cristianas, pero de todas maneras como que seguían cerrando ese círculo de israelitas, judíos, fuera paganos. Entonces, cuando se dan cuenta de que Pedro está visitando paganos, de que está comiendo con ellos, entonces empiezan a hacer la diferencia, como los circuncisos y los incircuncisos. Eso será un tema que más adelante vamos a encontrar. Por ahora podemos decir, los circuncisos serían como los judíos y los incircuncisos los paganos. Y ellos empiezan a pelear con Pedro, a reprocharle porque está con los paganos. A lo que Pedro les cuenta esta visión y una frase que me interesa mucho de ahí: lo que Dios ha hecho puro, tú no lo llames impuro. Cuando nosotros entendemos que todo es una creación de Dios, entonces Dios lo ha hecho puro. No llames impuro. Es que no es el hecho de que la cosa, el animal, sea mala. Es el uso con que yo le doy. Es el uso que el hombre le da a la situación, al animal, a la cosa. O sea, no es la cosa en sí. No es el animal en sí. Es como yo le doy el uso lo que lo hace impuro. Hay una discusión en el Evangelio donde Jesús dice: lo impuro no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale es la intención. ¿Sí ven? Entonces, lo malo no es lo que está afuera, lo impuro no es lo que está afuera, lo impuro es lo que está adentro, la intención con que lo mire, la intención con que lo haga. Y Pedro empieza a explicarles a esta comunidad. ¿Y por qué digo que es bien interesante? Porque hoy tenemos una guerra de religiones miedosas, donde nosotros somos los circuncisos y los de afuera los incircuncisos. Nosotros somos los buenos y los de afuera los paganos. Y nos mantenemos en esa guerra. A mí me duele esa guerra de religiones que tenemos. Y a veces es en la misma familia.
porque uno tiene familiares que no son católicos, porque son de otra religión, y a veces nos educan como a pelear, como a atacar, como a esto que le pasó a Pedro hoy. ¿Sí ven? No te arrimes, no te acerques, estás con incircuncisos. Miren, yo he recibido comentarios que hasta estos audios o videos en YouTube lo reciben personas que no son católicas y lo reciben precisamente en el punto donde yo no estoy excluyendo a nadie. Es que la palabra de Dios es una para todos. Ya tú decides, ¿sí? Qué bueno que todos tuviéramos la misma religión, eso sería excelente y maravilloso, pero yo no puedo entrar a pelear ni atacar, eso me parece un acto grotesco. Yo tengo que tratar es de convencer, no de atacar, no de anular, no de señalar el error de los demás. No, yo no voy a ganarme adeptos a mi religión aplastando la religión de otros, ni humillando la religión de otros. Yo me voy a ganar gente en mi religión con mi palabra, con mi presencia, con mi testimonio, pero no es atacando ni excluyendo. Y el objetivo no es que arrastremos todos para acá, el objetivo es que todos sigamos a Dios. Yo sé que algunos pueden ver como algo raro, ¿sí? Y no les parece, pero hey, yo creo que la lucha es porque todos creamos en un mismo Dios. Estamos en un mundo tan dividido y a veces lo triste es que no es solo dividido políticamente, dividido también en religión. Miren y verá, el mundo está muy dividido por culpa de la política, de la economía, pero también por la religión. Divide familias, destruye familias enteras, matrimonios enteros. Hey, tratemos de no mirar a los de afuera como paganos, a los que creen en algo diferente a mí como incircuncisos. ¿Cómo los vamos a atraer y cómo los vamos a convencer si lo que estamos es creando división? Entonces, Pedro dice, todo lo que Dios creó es puro. Vamos a luchar porque todos sigamos esa pureza, todos creamos en ese Dios que lo hizo puro todo. Entonces, esta primera lectura, ¿sí? Que trata precisamente donde se van incluyendo los paganos. ¿Cómo lo hace Pedro? Visitándolos. No los juzga, los visita, les hace un milagro, les habla de la palabra de Dios y así los convence y los atrae. Eso se llaman testimonios del Padre. Tenemos que ser más testigos o testimonios del Padre Celestial que nos ayuda y que está con nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor en esta primera lectura que nos ayude a crear unidad y no división. Que nuestra palabra, que la explicación de nuestra palabra de Dios no sea para dividir familias, ni países, ni matrimonios, sino que sea para unir, para congregar, porque Dios nos quiere a todos en una sola familia, en un solo banquete, una sola unidad. Vamos a trabajar por la unidad, vamos a trabajar por ese amor, vamos a pedirle al Señor, a la luz de esta primera lectura, que no miremos a los que creen en algo diferente a mí como paganos, como extraños. Hey, no mires al otro. El otro fue educado en una religión diferente a la tuya. Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de haber sido educado. Y a veces en el proceso de evangelización nos educan como a odiar a las otras religiones, como a despreciar a las otras religiones. Eso es algo que está como en la educación hasta religiosa. Tú no lo hagas así. Enseña a amar. Y aquel que es diferente a ti, enséñalo a amar. Se me viene a la mente San Maximiliano María Kolbe, es un santo de la iglesia y ese santo, ¿saben por qué se hizo santo? Porque dio la vida por un judío, ni siquiera era católico, tenía otra religión, pero San Maximiliano dijo, yo soy cristiano y yo doy la vida por los hermanos como la dio Cristo y dio su vida para que salvaran la vida de ese hombre. ¿Se fijan lo bonito? Vamos a luchar, no mires como paganos a los demás, no mires como incircuncisos. Si vamos a vencer y si vamos a ganar adeptos, ganémoslos con amor, no con exclusión, no con odio, no con división, ganémonos con amor, porque el reino de los cielos se gana es con amor. Y a la familia de Dios llegan los que aman y que la gente que vean cómo nos amamos. Así que pidámosle en este día al Señor por esa unidad entre todos. No hagamos de nuestro amor a Dios, nuestra religión, nuestras creencias, un muro que nos divida, sino puentes que nos unan, puentes que nos lleven a conectarnos con el otro para que sembremos esa unidad
que tanto quiere Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona la oveja y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Continuamos y toda esta semana vamos a estar reflexionando este tema del buen pastor. Toda esta semana vamos a hablar un poquito del buen pastor, ¿sí? Y hoy, en este tema del buen pastor, dice el asalariado. El asalariado es el que solo trabaja por dinero, no defiende la oveja, la abandona cuando ve venir al lobo. Esa es una buena tarea para nosotros. No abandonen las ovejas, especialmente cuando sientan que se están perdiendo, cuando sientan que el mundo se las está comiendo. Hey, no abandonen la oveja. A veces las despreciamos y las abandonamos. No nos importa lo que pase. Como me salvo yo, que se mueran los demás. No. Vamos a dar la vida por el otro, especialmente cuando sentimos que se está perdiendo. No lo abandonemos, no lo acusemos, no lo señalemos. Miren qué bonita esta frase también en torno a la unidad. Tengo ovejas que no son de este redil, pero es necesario que las traiga, porque también a ellas, ¿sí? A ellas que tienen que escuchar mi voz y ser un solo rebaño donde haya un solo pastor. ¿Se fijan? ¿Se fijan la unidad? ¿Se fijan la tarea de este pastor? Sembrar unidad, luchar por la oveja, hablarle a las ovejas para que seamos un solo redil. Así que vamos a luchar. El buen pastor trabaja por la unidad y no por la división. El buen pastor trabaja por todas las ovejas, y especialmente cuando siente que la oveja está en peligro, ¿sí? Cuando siente que la oveja necesita una ayuda, cuando hay un lobo que las quiera devorar. Ánimo en este día. Yo los invito a todos a ser esos buenos pastores, no a trabajar por ese salario, sino a dar la vida, a pensar en esa oveja que está en otro redil y amarla y acogerla. Todos seríamos en un solo redil, estaríamos en un solo redil si hubiésemos encontrado el amor que tanto estábamos esperando y buscando. Cumplamos el deseo de este pastor, que es el pastor Jesús, de anunciar también a otras ovejas, de cuidarlas cuando venga el lobo y de darnos cuenta que el Padre ama a sus ovejas, y como el Padre ama a sus ovejas, yo también las tengo que amar. Que Dios nos bendiga y nos dé esa gracia por la unidad, por encontrar pastores buenos que luchen por la oveja, y nosotros ser ese tipo de pastores que sembremos la unidad que tanto el mundo necesita. Qué bueno que la unidad viniera desde la religión, desde el amor, desde Dios. Seamos predicadores del amor, anunciadores del amor, predicadores de la unidad y pastores según el corazón de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.